Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a charlar un poquito de lo que fue el tránsito del fin de la Segunda Guerra hasta lo que se conoce como la crisis del 30, un proceso muy interesante del siglo XX. En primer lugar, tener en cuenta que la vez pasada no lo hablamos, pero sí es fundamental entender que eh, el resultado de la Primera Guerra o los resultados de la Primera Guerra trajeron algunos sucesos fundamentales para entender con posterioridad el siglo XX. El primer fenómeno me parece que tenemos que entender es la Revolución Rusa, que significó la emergencia del primer país socialista en la historia de la humanidad y al mismo tiempo el triunfo de un sector político dentro de la Revolución Rusa que fueron los bolcheviques, que instauraron un régimen de característica diferente a los sistemas existentes hasta ese momento, que eran todos sistemas de tipo capitalista. En primer lugar, y para tener en cuenta, y en una situación no menor, entendamos algunas cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con que la Revolución Rusa fue el resultado de la existencia de un importante malestar en los sectores más empobrecidos de la sociedad rusa, sobre todo los que habían sido los más perjudicados por la guerra, también de los sectores campesinos y al mismo tiempo el resultado de la organización de un partido político con algún nivel de capacidad de poder intervenir sobre la realidad y al mismo tiempo también, y no menor, la existencia de un doble poder que existía ya desde 1905 a través de las asambleas que se habían formado en los distintos soviets, que eran espacios o asambleas en donde se tomaban decisiones por fuera de las decisiones que tomaba el zar o los actores políticos más importantes de la Rusia de ese momento, que eran los zares, eran como los reyes de Rusia. La Revolución Rusa fue un hito importante, al mismo tiempo que también fue un hito importante como Alemania, que había sido una gran potencia, que había empezado a desplazar a Inglaterra y a Francia en el escenario europeo, cae en desgracia por perder la Primera Guerra, y las potencias europeas definen, o deciden en todo caso, tanto Inglaterra como Francia, destruir a Alemania, a tal punto que le quitan territorio, cuando le sacan Alsacia y Lorena, le imponen condiciones económicas muy difíciles de afrontar, a tal punto que el Estado alemán quiebra, y al mismo tiempo también le imponen una restricción económica en términos comerciales que va a perjudicar a Alemania, sobre todo durante esa década, la década de los años 20. Y el tercer fenómeno que hay que ver es que hay un país que no intervino directamente en la Primera Guerra de manera tan activa, intervino al final, que fue Estados Unidos, que es el país que más va a aprovechar la situación de inestabilidad europea para crecer económicamente a niveles impresionantes. Para que entendamos un poquito, la década del 20 es la década liberal por excelencia en términos de entendimiento económico. Hay una mirada muy fuerte en términos de que el Estado no tiene que intervenir sobre la economía, por lo tanto eh, existe, existen tres cuestiones que son centrales y que son las que va a criticar Keynes o Keynes, que es el autor que vamos a ver como el autor central de toda la etapa económica que va a venir después de la crisis del 30. Keynes trabajaba para la reina de Inglaterra, era un emisario económico, y cuando lo mandan a las negociaciones de paz, él dice que destruir a Alemania no tiene sentido, es decir, aislarla, generarle a Alemania la situación que le generan, es un problema de política internacional que puede generar en Alemania la existencia de un autoritarismo extremo. No estaba tan equivocado, porque de esa situación alemana de posguerra, de la decepción del pueblo alemán y aparte de una situación económica muy compleja, surge el nazismo, que fue una expresión autoritaria dentro del sistema político alemán. Y al mismo tiempo planteaba dos cuestiones más. Primero,
planteaba una situación que existía, que tenía que ver con que los estados nacionales, producto de la guerra, se habían hecho con los recursos de muchas empresas. Esos recursos que habían tomado los estados nacionales de muchas empresas terminaron siendo, y esto no es menor, devueltas a sus dueños de origen y no administradas por el Estado. Keynes decía que esas empresas habían sido de manera muy eficiente administradas por el Estado durante la guerra. Recuerden que los estados en tiempos de guerra suelen tomar decisiones drásticas en relación a quién controla los recursos, porque todos los recursos en un momento de guerra tienen que ir para la guerra, algo que el capital privado a veces no está tan dispuesto a garantizar. En esa situación, Keynes también se opone a lo que vamos a conocer como tesis ortodoxas, que planteaban devolverle las empresas a sus dueños originales, y al mismo tiempo las tesis ortodoxas son las que planteaban que el Estado no tenía que intervenir sobre la economía. Entonces empezó a desarrollarse algo que ya vimos en la clase pasada, que es lo que conocemos como capital financiero, y el país que más va a sufrir eso va a ser Estados Unidos. En Estados Unidos, durante la década del 20, que se conocen como los años locos, se va a dar una situación bastante particular que tiene que ver con que gran parte de las empresas norteamericanas, empresas que habían crecido mucho en términos de producción, así como al mismo tiempo había crecido mucho el consumo, empezaron a vender parte de sus acciones en la bolsa. Eso hizo que mucha gente invirtiera en comprar acciones de empresas que eran muy rentables. Hasta que en el año 1927, esa rentabilidad, producto de que obviamente ese boom de consumos iba a tener un límite, especialmente por tres cuestiones. Primero, porque lo que se producía era de muy buena calidad, entonces la gente no necesitaba reutilizar todo el tiempo productos. Segundo, porque esas empresas no seguían invirtiendo a los niveles necesarios para sostener esa demanda. Y tercero, porque los mercados a los que tenían que satisfacer esos productos estaban agotados y tampoco existían niveles de comercio internacional como para garantizar y colocar productos en todo el mundo. Sí, existía la exportación y demás, pero no a los niveles que la conocemos hoy. Por lo tanto, ya hacia 1927 hubo una desaceleración de la producción, una baja en la inversión y empezó a haber un riesgo de pérdida de empleo. Obviamente, cuando las empresas son muy rentables y todos los años dan superávit, las acciones de esas empresas suben a niveles muy importantes. No fue el caso de las empresas norteamericanas hacia 1928, cuando sus acciones empezaron a bajar a niveles muy estrepitosos, hasta el punto que ya para 1929, que fue el año de la crisis, la mayoría de la gente que había comprado acciones y que en algún momento habían valido muchísimo, empezó a desesperarse por sacarse de encima esas acciones. Sacarse de encima esas acciones significaba o intentar recuperar lo que habían invertido o al menos recuperar algo. El problema es que si una acción que yo compré a 4 pesos, nadie me la quiere comprar ni siquiera el mismo valor que la compré, se produce un boom en donde efectivamente los que tienen las acciones en la mano empiezan a querer deshacerse de manera simultánea, lo que hace que los precios de esas acciones, porque la oferta es muy importante, caigan a niveles absolutamente estrepitosos. Por lo tanto, hubo gente que podía comprar empresas a precios muy, muy baratos. Eso significó o significaron dos cuestiones. En primer lugar, significó que gran parte de la gente que había invertido en un mercado ficticio como es el mercado de las acciones perdiera casi la totalidad de su inversión, y al mismo tiempo también significó una pérdida en la confianza del sistema económico, que es uno de los elementos centrales del análisis de la economía liberal. Ese sistema de acciones que se había hiperdesarrollado sin control del Estado tenía un límite en la confianza que le imprimían los distintos sectores de la sociedad. Cuando la gente dejó de confiar en eso, apareció una situación que tenía que ver con que efectivamente esas acciones no valían
lo que inicialmente se habían comprado y se terminó generando una rueda financiera en donde la economía norteamericana, que había sido una economía floreciente, entró en una crisis aguda. Se conoce como el Jueves Negro, el día en el que todo el mundo, desesperado por vender sus acciones, vio cómo la bolsa de Wall Street se desplomaba. En ese momento teníamos un mundo en donde en Alemania estaban iniciándose los movimientos del nazismo, que va a ser un actor importante en la década del 30, un mundo dominado por el pensamiento liberal que trae estas características y que al mismo tiempo sostenía la vigencia de un tipo de moneda que era el patrón oro, que era un elemento que consideraban los economistas liberales central para sostener el equilibrio económico. El problema es que el oro se convirtió en un bien material cada vez más difícil de equiparar a las monedas internacionales que sufrían distintos vaivenes. El problema del patrón oro es que era muy rígido y que no acompañaba los ritmos de crecimiento del mercado internacional. Por lo tanto, tampoco terminaba de ser un valor de referencia claro. El fin del patrón oro, el fin del mundo que había existido hasta ese momento, implicó varias rupturas. Una fue la aparición de distintos tipos de regímenes políticos y la consolidación del régimen soviético. Otra fue la crisis y posterior intento de industrialización en Latinoamérica. Y el otro elemento fue la recomposición de poder al interior de las potencias europeas, que empezaron a disputar territorio, liderazgo, y que ese elemento central, característico de lo que fue una década pacífica como la década del 20, más allá de que hubo algunos enfrentamientos en algunos países, pero en general fue una década en donde no hubo conflictos internacionales, se traspasó a la década del 30, que fue, junto con la década del 40, una de las más sanguinarias de la historia universal. Así que bueno, en ese contexto es que entendemos que entender este pasaje, esta situación muy particular que se da entre los años 20, estos años locos de inversión desenfrenada en la bolsa, de desarrollo del capital financiero, y la Segunda Guerra Mundial, que va a venir después, como resultado de las heridas abiertas que había dejado la Primera Guerra. Muchas gracias. Hagan el TP que les subí.